esperanza en ti, Padre. Te pedimos, Señor, por este lugar, que sigas obrando, trayendo tu gloriosa presencia, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu siga moviéndose con libertad. Te lo rogamos, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 43. Mateo 21, 43 dice, espero un segundo que lo terminen de encontrar. Un momentito. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otra gente que produzca los frutos de él. Impresionante. Uno de los motivos por los cuales el Señor le quitó esa primogenitura al pueblo de Israel fue por no dar los frutos del reino. Esta es una profecía de lo que iba a pasar un poco más adelante. El reino era trasladado de las manos de Israel a las manos de la iglesia, que tenía que nacer del sacrificio de Cristo por la humanidad. Miramos entonces que a través de su predicación el Señor enseñaba y quería plasmar en el corazón de la gente, de los seguidores, de los discípulos, quería enseñar lo que era el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque habían perdido el camino. Hablaba de ellos como ovejas extraviadas. ¿Había una religión? Sí, había una religión. Había un protocolo, había dogmas, había enseñanzas, sí había. Entonces, ¿cuál era el problema? Que aún con todo ello el corazón del hombre estaba extraviado. Aún con todo ello los propósitos no se cumplían. Los ojos no estaban puestos en lo que tenía que estar puesto. La enseñanza no era la adecuada. La visión no era lo esperado por Dios. Así que entonces Jesús se pone a hablar y hablar y hablar de lo que era el reino de los cielos. Como el rey de los cielos viene a la tierra a hablar de lo que era su reino. Y entonces usted mira 7 parábolas a través de las cuales el Señor quiere dar esa enseñanza. Hoy es importante, ¿verdad?, que nosotros, todos nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu, hemos nacido al reino de los cielos, precisamente, ¿verdad? Porque la luz del Señor nos alumbra y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y el reino de la luz es el reino de los cielos. Y al habernos trasladado, hoy tendríamos que entender todo aquello que Jesús quería trasladar en aquel tiempo. En aquel tiempo de juicio, ¿verdad? De justicia y de juicio. De justicia por cuanto Él cumplió toda la ley y todos los mandamientos para poder dar la oportunidad a que viniera un tiempo de gracia sobre toda la humanidad en la cual no posaba su promesa. Y ahí entramos nosotros, ¿verdad?, al escenario. Ahí entramos nosotros, la iglesia,
la iglesia naciente de su costado, de su sacrificio, de su amor, para que pudiéramos entonces dar los frutos según este versículo que ellos no dieron. ¿Y será que los estamos dando? ¿Comprendemos lo que es el reino de los cielos y lo que es haber nacido del Espíritu? Porque el escrito nos habla, ¿verdad? Decimos que es la palabra. La escritura misma de sí habla que es la palabra profética más segura. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra, mirar la palabra, contemplarla y cómo estamos caminando en nuestras vidas. 7 parábolas en las cuales el Señor habla, ¿verdad? La palabra del sembrador, el trigo y la mala hierba, el grano de mostaza, la levadura, un tesoro escondido, la perla de gran valor, la red barredera y los peces. Así es que tendríamos que ver lo que el Señor demanda y pide. Y saben que en este tiempo es muy, en este y en todo el tiempo, ¿verdad? Es importante que nosotros vayamos mirando nuestra manera de caminar, nuestro proceso, nuestro crecimiento, hacia dónde estamos yendo. ¿En dónde estamos parados? Si estamos verdaderamente firmes con los 2 pies sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque usted mira el reino de los hombres, cómo se encuentra. Hace un momento que tenía los ojos cerrados, el Señor me recordaba ese pasaje de Nabucodonosor, cuando Dios le da un sueño. Y dice que lo muestra como un gran árbol. Y a la sombra de ese árbol anidaban las aves y las bestias del campo. Entonces, cuando él quiere saber, bueno, ¿qué es este sueño que me ha dado Dios? Entonces el Señor le dice, este árbol eres tú. Y a tu amparo han venido las aves y las bestias del campo. Pero como todo en el reino humano, Nabucodonosor falla y es cortado el árbol, aunque sus raíces quedaron firmes, ¿verdad? El árbol había sido cortado. Y hoy estamos viviendo un tiempo donde el hacha está puesta en el reino de los hombres, en donde todo aquello que no funcionó va a venir un corte. El hombre piensa que podrá meter las manos en las cosas de la creación de Dios y hacer un orden mundial, así será porque lo permite. Sin embargo, el hacha está puesta. ¿Bajo a qué amparo hemos venido? ¿Bajo a qué amparo tú te has resguardado? Porque hay de aquel que ha puesto su confianza en el hombre, ¿verdad? Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Si estamos anidando bajo el amparo de los grandes, bajo la sombra de los gobiernos, bajo la sombra de la sabiduría humana, bajo la dirección de tu corazón, corremos el riesgo de todo aquello en lo que has puesto tu confianza será quitado. Sin embargo, fíjese lo que hace Dios con los suyos. La palabra dice, bienaventurado aquel que no tuvo el consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, en la palabra del Señor está su deleite, y en ella medita de día y de noche. La semilla del reino de los cielos que está escondida, que está puesta en la palabra de Dios, está en nosotros, ¿verdad? Y entonces dice, aquellos serán como árboles de justicia. En el Salmo
Uno dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, hay una gran diferencia. Todos nosotros que estamos viviendo este tiempo, tenemos que meditar a la sombra y al amparo de qué estás viviendo. ¿Sabe cuánto cristiano en medio de todo lo que acontece, de la guerra, verdad, que está a punto de estallar, de los rumores de hambre, de los temblores que acabamos de pasar, está llena de temores, aún cristianos, llenos de temores, llenos de aflicciones, como si nuestra esperanza no estuviera puesta en Dios? Qué hermoso canto el que acabamos de entonar con nuestro hermano Dani, que nos dirigió. ¿Cómo me amas? Aún en medio de tiempos difíciles puedo sentir tu amor. Qué hermoso que en medio de las tormentas y de las pruebas tú puedas sentir la paz de que el reino en el que tú estás viviendo no pertenece a esta tierra. Es un reino en donde estos cielos y esta tierra pueden pasar, pero tú estás seguro en su palabra, tú estás firme en sus promesas de que a pesar de los tiempos que vengan, de los tiempos que se presenten, tu mirada no está en este tiempo de existencia. Lo que Dios te ha prometido no pasará. Aunque esta tierra se acabe, no pasará. El amor de Dios es hoy y para siempre, porque la palabra dice, el amor nunca deja de ser. Entonces es una gran bendición. Ahora, ¿qué conoces del reino de Dios? ¿Qué has adquirido? ¿Qué características hay en tu vida del reino de Dios? ¿Sigues viviendo solamente conforme a lo aprendido en el mundo? Porque hoy el mundo está cambiando. Su moral está cambiando. Sus límites están cambiando. La visión que había en la economía, la visión que había en lo que tenían fe, ¿verdad? En los poderosos, en las economías, en los negocios, todo eso está cayendo. Entonces, pues nosotros tenemos que adquirir lo que proviene de arriba, lo que es eterno. Tenemos que adquirir la semilla eterna. ¿Por qué? Porque el que así hace no será conmovido. Vendrán las tormentas y no será conmovido. Entonces, la palabra nos lleva a estas 7 parábolas. Para empezar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te imaginas tú cuando habla del reino de los cielos? Porque desde que venimos al camino de Cristo nos han hablado es que Cristo no es religión. Pero ¿cómo has vivido tu cristianismo? Porque si vives bajo condenación, si vives bajo yugos opresores, si sigues viviendo bajo temores, sigues viviendo en una religión. Dios nos da un tiempo de gracia. Eso es la palabra de Dios. Dios nos da buenas nuevas de salvación. Eso es el reino de Dios. Dios nos ha hecho libres y nos da sanidad. Y es un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Así es que deja de creer en Él, Rey de los cielos, como aquel que está poniendo sus ojos a ver en qué fallas para aventarte la maldición de la vaca Lulú. El rayo vengador desde el cielo. Hay mucha gente que camina así, bajo condenación. ¿Me podrían conectar la computadora, por favor? Porque parece que se va a apagar.
parece que viven bajo condenación, sujetos a la ley del pecado y sujetos a la ley de la carne aún, con una lucha tremenda entre la carne y ellos. Y todo el tiempo sufriendo con caídas, descalabradas, aflicciones, amarguras, porque no han dejado que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo del alma y traiga renovación del espíritu. Necesitamos ser renovados del espíritu. Necesitamos vivir por el espíritu. Dejar las cosas de la carne a un lado y empezar a buscar que el gobierno de Dios, justo, santo, digno, lleno de equidad, empiece en lo más profundo de nuestro ser, manifestándose en gozo, en paz de tu alma, en libertad, en restauración. Ese es el reino del Señor. Sin embargo, también la palabra nos enseña en medio de esas parábolas en Mateo 13, verso 3, vaya conmigo. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y viniendo las aves la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y le ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Entonces, según esta parábola, es necesario que haya una tierra adecuada para que la semilla pueda ser una semilla permanente. Y nosotros somos la tierra, y la semilla es la palabra de Dios. Así es que si tú no has permitido que desde tu encuentro con Jesús Él te haga libre, Él te sane, Él arranque de ti la piedra del corazón que impide que su palabra penetre plenamente, no has permitido que haya una renovación del espíritu de tu mente, sino en todo tiempo estás razonando, todavía no eres buena tierra, y es por eso que no has podido dar fruto para Dios. Así es que el primer proceso es de restauración. Y conociendo, sabiendo los tiempos que vivimos, es ya. Dejarte ya, porque el tiempo se ha cortado. Y es necesario que le digas: Señor, yo necesito que tú hagas esa obra en mí. Si antes habíamos sido rebeldes a su palabra, si en otro tiempo habíamos pensado: lo dejaré para después. En otro tiempo, Señor, visítame. En otro tiempo, Señor, cámbiame. Hoy tenemos que decir: soy, Señor. Así es que Él mismo le dio interpretación y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero ¿sabe por qué? Porque la semilla cayó junto al camino. No dijo que entrara en él. La hizo a un lado
Entonces pudieron venir las aves de los cielos y comerse la semilla. Y esto es según los compromisos que nosotros tenemos con Dios. ¿Cómo dejas que Dios te toque? ¿Qué pasa cuando Dios quiere hablar? ¿Eres sensible a su voz? ¿Dejas que su palabra te transforme, te cambie, traiga vida? Porque la palabra de Dios es vida. Produce en nosotros ese cambio. Transforma nuestro ser. Pero cuando dejamos la semilla, viene y decimos, nos hacemos a un lado, ¿verdad? Dice, ese es para aquel, no es para mí. Dejas pasar la semilla. Entonces no puede producir un efecto. Y dice que vienen las aves del campo y la comen. Entonces dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y es que es hermoso escuchar que Dios te ha amado, es hermoso escuchar que Dios te ha perdonado, es hermoso escuchar que Dios te da nuevas oportunidades, pero cuando escuchas palabras como la del alfarero, se oye hermoso que Dios vuelve a empezar contigo, aunque te hayas echado a perder. Pero cuando te das cuenta del proceso, es un proceso de reinicio, donde Dios te dice, te voy a moldear. Y no todos queremos dar la medida. No todos queremos dar la anchura. No todos queremos dar la altura que Dios requiere. Y es ahí cuando renunciamos. No. A ver, hermana. Pues sí, la palabra podrá decir, pero yo creo que eso ya pasó, como que pasó de moda, ya no es para estos tiempos, ¿verdad? La palabra de Dios, no la digamos, que haga la transformación. Entonces, no entendemos que estamos en esa tierra, pero no somos de esta tierra, que tenemos que adquirir la cultura, la verdad del reino de los cielos, sino de esta tierra. Y el reino de los cielos es sempiterno. Allá no hay tiempo. No pasa de moda. Es más, Él, nuestro Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Allá las cosas no se van modernizando. Todo tiene un modelo. Y tiene un modelo porque todo tiene un trasfondo espiritual. Las cosas no son casualidad. Entonces, cuando nosotros vamos transformando nuestra vida a la manera del reino de los cielos, podemos decir que somos habitantes, somos ciudadanos celestiales. Y cuando tú vives bajo la ley de los cielos, las bendiciones de los cielos te empiezan a afectar, no antes. Cuando tú vives conforme al reino de los cielos, sobre ti, los cielos se abren porque reconocen quién eres. Y existe un efecto entre tú y arriba, porque vives conforme a la ley de tu Dios. Entonces no importa que el mundo está cambiando, porque tú no vives conforme al mundo, tu corazón está puesto en otras cosas. Seguimos. Versículo 21 dice, pero no tiene raíz. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
luego tropieza. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ya no quiero ser igual? Señor, yo quiero cambiar de mis actitudes. Señor, yo quiero cambiar. Cuando nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de aquello que nos hace tropezar. Y dice el Señor, ¿de verdad quieres cambiar? ¿Quieres cambiar tu carácter? Bueno, te pongo exactamente frente a situaciones que tú no has podido vencer. ¿Quieres cambiar en cuanto a la fe? Bueno, ¿quieres crecer en fe? Ahora vas a estar en situaciones donde puedas llegar al límite de tus fuerzas, al límite de tu sabiduría, al límite de tu entendimiento, para que ahora aprendas a depender de mí y puedas caminar no con tus fuerzas, no con tu intelecto, no con tu sabiduría, sino con la mía. Y si entendemos estas cosas, estamos entendiendo cómo se mueve el reino de los cielos sobre nosotros. Ejercítate en la fe. Agarra tu proceso, abrázate de él y avanza. Porque eso es crecimiento. Eso es avance. Eso es madurar. Es bueno gozarse con la palabra de Dios en las buenas cosas. Pero cuando tú te das cuenta que para que lleguen las buenas cosas siempre tiene que haber un proceso en tu vida, es como aquel rollo que se comió el apóstol Juan, ¿verdad? En su boca era dulce a su paladar. Dios te ama, dulce a tu paladar. Dios te perdona, dulce a tu paladar. Pero cuando te empieza a poner los parámetros del reino, el que no ama no conoce a Dios. Hoy te empieza a amargar. Perdona. La medida de cómo se te va a perdonar es la medida de cómo tú perdonas a los demás. Te empieza a amargar. Todo vendrá todo será probado como por fuego, para que mires realmente cómo estás avanzando y sobreedificando tu vida. Amarga el sufrir pérdida, el creer que has avanzado y de repente te das cuenta de que no. Sin embargo, es el efecto del reino de los cielos sobre nosotros. Así es que cuando venga el tiempo de aflicción, no podemos tropezar. Más bien echar raíces profundas. Aferrarnos al Señor. Versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. De momento nos deslumbra, ¿verdad? De momento decimos, ¡wow! ¡Qué maravilloso es vivir para Cristo! ¡Qué maravilloso es estar un rato en su presencia! Y aquí en la iglesia todos nos vemos bien cristianos. Cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos en la célula, cuando nos sentamos con los hermanos a hablar de la palabra, todos nos vemos bien espirituales. Y allá afuera. Y en nuestros hogares, ¿cómo somos? ¿Será que te ahoga las situaciones de casa, los problemas? Esos son los espinos que tenemos que atravesar. Te ahogan los problemas, te ahoga la economía, te ahogan las necesidades, te ahogan las enfermedades, y entonces haces la palabra a un lado y dices, no puedo más.
Esto no es para mí. Me vuelvo atrás. Me vuelvo al mundo. Aunque de momento te deleitaste en lo que escuchaste. Dijiste, yo no encuentro argumentos para seguir adelante. La palabra fue ahogada a causa de los conflictos y a causa de los problemas. Así es que Cristo describe 4 tipos de corazones, 4 tipos de tierra. La tierra a lo largo del camino, la tierra entre los pedregales, la tierra entre los espinos y la tierra que es excelente para dar un fruto. Buena para dar un fruto. Y cuando nosotros miramos la parábola del trigo y la cizaña, ¿cuántos conocen esa parábola? ¿Qué tal cuando te plantan una cizaña a tu lado? ¿Qué haces? Señor, ¿no quieres que corte esta cizaña? ¿Verdad? ¿Qué te dice el Señor, no? Ahí está a tu lado para evidenciar si tú eres trigo. Ahí está sembrado a tu lado para ver si tú das fruto de trigo. ¿Qué tal de la parábola del grano de mostaza? Mateo 13, 31, 58. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Tu fe, más preciosa que el oro, dice la palabra, en un principio cuando tú llegaste a Cristo, esa semilla fue sembrada a tu corazón de tal forma que cuando alguien te dijo: ¿crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a perdonar tus pecados?, tú dijiste: sí, yo lo creo. Y a lo mejor en un momento de desesperación encontraste la puerta y dijiste: yo quiero, Señor, que tú restaures. Posiblemente estabas tan necesitado, porque eso pasa con muchos, ¿verdad? Estaban tan necesitados en un momento determinado que decían: lo que sea, pero necesito un cambio. Y entonces la semilla fue pequeña, pero después escuchaste del amor de Dios. Y después escuchaste de sus promesas. Y después viste que Dios no solamente era Salvador, sino también era Rey. Y recibiste su gobierno sobre tu vida. Y poco a poco, como vas caminando, te das cuenta que Dios es amor, Dios es sanidad, Dios es oportunidad, Dios es el que pelea tus batallas. Y entonces en todo el ámbito de tu vida empiezas a reconocer a Dios y a tener fe y confianza en su amor. Y su dulce amor y sus dulces promesas te hacen habitar confiado, porque vives bajo su sombra, bajo su cobijo, bajo su amparo. Y entonces esa fe ya no es un grano de mostaza. Esa fe te hace caminar firme y en victoria. Y como ese escudo
en tu armadura que hace detener los dardos que el enemigo te envían constantemente para poder caminar firme y victorioso en el camino de Dios. Vamos al verso 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando tú has encontrado en las promesas de Dios, en el reino de Dios, el gran tesoro que es para tu vida, te das cuenta que más allá de eso, nada tiene valor. Y entonces la palabra que dice Pablo te hace sentido en tu vida cuando dice el apóstol: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque te das cuenta que Él es la misma vida en ti, el mismo motivo que te hace ir hacia adelante. Y te das cuenta que todo lo que hagas, todo lo que dejes atrás, todo lo que haya que perder, todo a lo que haya que morir, vale la pena con tal de poder adquirir ese gran tesoro. Juan capítulo 12, versículo 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesús hablaba de sí mismo y de su muerte. Pero el mensaje de la muerte de Cristo es solamente un mensaje y una visión de nuestra propia vida, porque quien quiere ser digno de Él, tome su cruz y sígale. Por el mismo camino, a dejar atrás esta vida pasajera y poner todo nuestro esfuerzo en adquirir no una gloria de esta tierra, sino la gloria eterna de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 23, verso 23, dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Vamos cerrando. Verso 47 dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de todas clases, y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán a un horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Miramos la cizaña cortada, ¿verdad?, por no dar fruto, y damos a aquellos que daban apariencia, fueron recogidos por las redes, pero no daban la calidad de peces, porque muchos son llamados, pocos los escogidos y más pocos los fieles, ¿verdad? Todos nosotros hemos sido llamados, y cuando llegue el proceso de selección, ¿a dónde estaremos? Ese es el reino de los cielos. Hay procesos de selección, hay medidas de santidad, hay clases de fe. Entonces nosotros en este tiempo, ¿qué medida estaremos dando?
no en nuestra manera de ver, ¿verdad? Porque todos somos justos en nuestra propia opinión, todos somos santos en nuestra propia opinión, pero la palabra de Dios tiene una medida, ¿verdad? La medida del varón perfecto. Terminamos con Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra palabra les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. ¿Qué hace la levadura? Fermenta, hace crecer. Y miren que cuando Jesús hablaba de la levadura, no solamente hablaba a nivel positivo, ¿verdad? Porque también decía: no participen de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Pero esta vez se refiere a la levadura que fue escondida en 3 medidas de harina. El reino de los cielos es semejante a la levadura escondida en 3 medidas de harina. Ya le anunciaste a tu alma que ha sido redimida. Y ahí está la palabra. Y no se diga en tu espíritu. En ti corre un espíritu diferente, un espíritu mayor que el mundo da. Un espíritu poderoso, el Espíritu Santo. Y tu alma va recibiendo la anunciación. Poco a poco va fermentándose y va creciendo. La masa fermentada crece. Pero ya se lo avisaste también a tu cuerpo. Ya le enseñaste a tu carne la ley del Espíritu. Escondida en 3 medidas: cuerpo, alma y espíritu. El apóstol Pablo dice: santificando pues en todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Equilibrio. Quiere decir, el reino de los cielos es equilibrio. Tienes que estar en la iglesia, amén, pero también tienes que proveer para tu casa, mirar las necesidades de los tuyos. Tienes que tener un buen servicio, amén, pero eso sin una verdadera integridad de corazón no sirve. Tienes que tener una comunión íntima con Dios y procurar por crecer en tu carrera, pero también instruir, enseñar y dar de gracia lo que Dios te ha dado de gracia. Entonces Dios busca un equilibrio, un crecimiento en todo nuestro ser. Y ese es parte de lo que Dios pide para nosotros. ¿En cuántas cosas, mis amados, no estaremos faltos? Estaremos fallando. Y yo creo que es tiempo de que cada uno desechemos lo mal adquirido y podamos tomar lo que del cielo nos viene, ¿verdad? La sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, que no es de esta tierra. La verdad que nos lleva a la libertad, a la paz, pudiendo dejar atrás nuestras aflicciones, nuestros afanes, porque Él es el que nos hace reposar, Él es el que nos hace descansar en sus promesas. Su palabra edifica, transforma, redarguye, restaura, pero sobre todo es vida, vida de Dios.
gracias a Dios por su palabra, por su legado, por su herencia. Es tu herencia, Señor. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Haz en mí, Señor, alguien nuevo, Padre. Te lo suplicamos. Bendito Dios. Aunque mi corazón no pueda más y mi alma desfallezca dentro de mí, aunque mis fuerzas se acabaran y todos me fallaran, mi confianza está puesta solo en ti. Aunque mi corazón no pueda más y mi alma desfallezca dentro de mí, aunque mis fuerzas se acabaran y todos me fallaran, mi confianza está puesta solo en ti, pues tú no me has dejado, no me has abandonado. Cada momento, a cada instante, he podido ver tu brazo sosteniéndome, pues tú no me has dejado, no me has abandonado. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, por gracia me sostiene, yo lo puedo ver, pues tú no me has dejado, no me has abandonado. Cada momento, a cada instante, he podido ver tu brazo sosteniéndome, pues tú no me has dejado, no me has abandonado. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, tu brazo me sostiene, yo lo puedo ver. Tu brazo nos sostiene, Señor. Tu espíritu nos alienta. Es por ti que podemos estar de pie. Es por tu amor, Señor, y tu misericordia. Es por tu palabra que nos sostienes. Tu palabra, esa semilla, Señor, que nos hace crecer. Y no importa, Señor, cómo habla tu palabra, que aunque crezca la semilla juntamente, Señor, el trigo con la cizaña, al final será apartado, Señor. No importa, Señor, lo que venga, confiamos en ti. Hoy dile: confío en ti, Señor. Pues tú no me has dejado, no me has abandonado.
malos pensamientos. Perdona, Señor, si hemos hablado en contra de ti. Hoy no te apartes. Hoy no te apartes, Señor. No te apartes, Espíritu de Dios. Es tu amor, es tu fidelidad. Pues tú no me has dejado, no me has abandonado. Cada momento, a cada instante, he podido ver tu brazo sosteniéndome. Pues tú no me has dejado, no me has abandonado. Tu brazo me sostiene, yo lo puedo ver. Tu brazo me sostiene, yo lo puedo ver. Gracias, Señor, por tu palabra, porque alimenta, Señor, nuestro ser. Como medicina, Señor, que nos da nuevas fuerzas, nos da aliento. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos una vez más. Síguenos hablando, Señor. Tú sabes lo que necesita tu pueblo, tú sabes las necesidades, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. En esta hora somos despedidos, Padre, de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien, guárdanos, Señor, aún en medio de la tempestad, de la dificultad. Llévanos, Señor, con bien, guárdanos, líbranos de toda acechanza de enemigos. Mira, Padre, en estos tiempos difíciles, en estos momentos, Señor, en que hay angustia, hay desesperación, hay inquietudes, Señor, guarda nuestro corazón, guarda, Señor, nuestra vida, la vida de nuestras familias, Señor, de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, Señor, de nuestros padres, de nuestros hermanos, Señor, de toda tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Aquellos que pasan alguna necesidad especial, tráele sanidad, Señor, tanto a su cuerpo, Señor, a su economía, Padre. En el nombre de Cristo, confiamos en ti, Señor, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios.